Y empezar, bueno, planteando una distinción, en realidad, que me parece que cierra y ordena, además, luego para ver el estudio de casos, eh, de Sveta Slodowska, se los anoto ahí en el chat, es un texto de la década del 90 que se llama Testimonio Hispanoamericano. En realidad ella plantea una perspectiva de análisis del testimonio en América Latina que me parece riquísima. Bueno, primero en realidad referir a la función que ella plantea del lugar que ocupan los prólogos o los paratextos en general, ¿no? Dentro de los textos testimoniales. Aquello que decía Genet, ¿no? Es decir, el prólogo es como un contacto entre el adentro y el afuera del texto, ¿no? Y si observamos, yo mañana para cerrar el curso me voy a detener en algunos ejemplos de la función que cumple el prólogo dentro de algunos testimonios, y la importancia que van cobrando esos comentarios, ¿no? De la voz autoral. En realidad lo que hacen es regular la lectura, es decir, proponer cuestiones que tienen que ver con las intencionalidades, los contextos de escritura, ¿no? De aparición de estos textos, y en general cómo en ellos predomina justamente esa declaración de carácter no ficcional de los textos, en relación al pacto de lectura, digamos, ¿no? Que ese prólogo establece con sus lectores. Es interesante además el hecho de que en el panorama general tenemos varias figuras que se dedicaron en muchos paratextos a teorizar sobre el testimonio y por tanto a poner en diálogo estos textos paratextuales con el propio testimonio. Es el caso, por ejemplo, del cubano Miguel Barnett, que es una de las figuras un poco emblemáticas del testimonio en América Latina, ¿no? Bueno, entonces, hago la distinción que hace Slodowska entre dos modalidades del género testimonial. Cuando yo la leo, en realidad me veo tentada a pensarlo en términos cronológicos, es decir, que hay una primera etapa y una segunda etapa, aunque en realidad desde el punto de vista de la publicación de los textos, esta distinción no cumple una cronología, en realidad son como dos modalidades que se van dando de manera simultánea, ¿sí? ¿Qué sería la primera que ella plantea? Bueno, hay una dupla, ¿no? Que estaría constituida, en general la bibliografía aparece como una dupla de letrado, entre comillas, y letrado, ¿no? En el cual hay un testimoniante que brinda su voz para que luego un escritor, una escritora, elabore la escritura, ese testimonio de base oral. ¿Sí? Ese es un poco el esquema más ha predominado en la crítica sobre el testimonio en América Latina. En realidad, lo que dice Slodowska en relación a esta modalidad del testimonio es que siempre se eligen testigos idóneos desde el punto de vista ideológico. O sea, esta dupla, ¿no? De voz letrada, voz iletrada, lo que hacen es coincidir desde el punto de vista de su mirada ideológica de los hechos que se relatan, ¿no? Aunque evidentemente eso genera toda una cuestión teórica súper interesante y que se ha analizado muchísimo en relación al autor. Es decir, ¿qué pasa con la voz autoral en estos casos? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa reelaboración que se hace en la escritura de un testimonio oral, también con las diferencias que eso supone? Porque en general aparece en la portada del libro el nombre de la voz letrada,
y no el de la voz iletrada que dio origen al testimonio. Es decir, hay todo un montón de aspectos que tienen que ver justamente con el acceso a la palabra, ¿no? Y a la ciudad letrada que se juegan en estos casos. Lo que quiero destacar sobre todo de esta forma del testimonio es que se ha hablado de ella en términos de una crítica mimética. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay una confianza en el poder mimético de la palabra. O sea, son testimonios que nunca ponen en duda la no ficcionalidad de los hechos, y así se declaran, ¿no?, esos hechos, y por lo tanto, en estos casos, tenemos que hablar justamente de un pacto de lectura que es propuesto desde la veracidad, ¿sí? Es decir, esto que se va a contar no es inventado. Hay un yo testigo que da cuenta, digamos, de esa confianza que implica dar el testimonio propio, ¿sí? Desde el punto de vista más retórico, tienden a hacer muchas veces testimonios que se apoyan en la acumulación de detalles que tratan como de lograr que el lenguaje capte la experiencia vivida, ¿no? Es decir, eso que luego, desde la teoría, Barthes dirá el efecto de realidad, es decir, la acumulación de detalles den cuenta, bueno, de una experiencia efectivamente vivida. Esta modalidad del testimonio, que también se aplica, por ejemplo, al caso de Rigoberta Menchú, que ayer lo mencionaba, a su vez se diferencia de otra, que Sklodowska también repara, que en realidad tiene que ver con una incorporación de la voz del investigador o del escritor, ¿no?, ya no necesariamente acorde con la posición ideológica de los testimoniantes. Tenemos, por ejemplo, ahí el caso de los textos de Elena Poniatowska, ¿no?, la mexicana, o incluso de Rodolfo Walsh, el argentino, ¿sí?, donde en realidad la forma de plantear el testimonio es totalmente distinta, porque ahí tenemos fragmentarismo, pluralidad de documentos y de voces, ¿no? Es decir, se incorpora de una manera mucho más notoria a nivel de los textos el problema de la memoria, del olvido, ¿no?, de cómo contar y cómo contraponer voces de determinados hechos, ¿sí? También la relación innegable entre ese pasado y cuestiones que se juegan en el presente, ¿ah? Entonces, en realidad, en general son testimonios que dudan o que desconfían de un relato totalizador que pueda hablar de una verdad, ¿sí? Es decir, se incorpora esa idea de que el acercamiento al pasado es a través de verdades parciales, muchas veces en disputa, ¿no? No es que y con esto quiero aclarar algo que puede dar a confusión, no es que se desconfíe de la referencialidad del lenguaje, o sea, no es que se ponga en duda el hecho de que los hechos a los que se apela ocurrieron, ¿no? Más bien hay un trabajo con la manera, con las estrategias de cómo reconstruir un pasado que es complejo, múltiple, ¿no?, que es difícil de aprender, ¿no? Distinto que lo pseudo-testimonial, estilo de lo que puede hacer, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, en una novela de los años 80, justamente, que se llama Historia de Maita, donde él ahí, digamos, ya propone desmitificar el testimonio, ¿no?, jugar con sus protocolos de lectura. Eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando justamente de testimonios que lo que hacen es confiar en que el lenguaje puede referir una
experiencia de vida. ¿Sí? Con esto quiero cerrar. Lo que se va viendo a medida que avanzan las décadas, y la cuestión del testimonio, es que en realidad el género se va acercando a su vez a géneros literarios más consagrados desde el punto de vista de la tradición literaria. Por ejemplo, con la novela. ¿Sí? No quiere decir que sea una novedad de finales del siglo XX usar testimonio y novela. Para nada. ¿No? Pero la manera de percibir la incorporación del testimonio a la novela sí es nueva. En aquello que yo decía ayer, la necesidad también de contextualizar el desarrollo de los géneros literarios. Es decir, no es lo mismo incorporar a una novela el testimonio, luego que el testimonio tiene una historia dentro de la tradición teórico-crítica latinoamericana, lo que podía hacerse en otros contextos, ¿sí? De muy diversas procedencias. O sea que en realidad esa cercanía del testimonio a lo que sí son considerados, por ejemplo, géneros ficcionales, es un proceso que se va dando y que nos enfrenta a multiplicidad de posibilidades según los autores, los textos de los que hablemos. ¿Sí? Yo voy a mostrar, para cerrar, y ahora sí poder darle la palabra a Andrea, a ver, dos citas, elegí del texto de Slodowska, que me parece que representan las dos modalidades que ella analiza. La primera modalidad dice, la cita elegida dice lo siguiente: evidentemente en su versión teórica utópica, el proyecto testimonial se autopresenta en términos de una conciencia no moderna, en el sentido de que no incorpora sus propias dudas, no reconoce la relatividad de sus propios planteamientos. Esto sería, por ejemplo, estilo Miguel Barnett mencionaba hoy, ¿no? Su ansiedad por llenar los huecos parece ofuscar su posible autoconciencia de la imposibilidad de construir un discurso sin fisuras. El testimonio barnetiano no se percibe como un texto más, sino dogmáticamente como el texto verdadero, mitificador con respecto a la historiografía burguesa, a la narrativa tradicional latinoamericana, ya sea regionalista, criollista, folclórica, telúrica, y hasta en relación a la novela experimental del boom. Este es un tipo de testimonio que se presenta como una especie de verdad revelada. ¿Sí? Hasta ahora ha sido dicho esto, el testimonio viene a mostrar que hay otras voces que muestran algo que hasta el momento no se había percibido. Luego, una segunda cita que representaría la segunda modalidad, dice: contrariamente a un reportaje periodístico objetivo, de manera semejante a los testimonios realistas, tiende a una desambiguación del discurso, La noche de Tlatelolco y Operación Masacre, acá se refiere al texto de Elena Poniatowska y Rodolfo Walsh, respectivamente, deliberadamente multiplican ambigüedades. Posiblemente no sería exagerado afirmar que son textos producidos en el marco del cambio epistemológico del cual habla Derrida, de su deconstrucción del estructuralismo. Ya no hay una confianza en que haya posibilidad de llegar a una verdad asequible, como en el otro caso, ¿no? El hecho de que los testimonios no se presenten en su integridad textual, contextual, sino que aparezcan disecados y dispersos, juxtapuestos a otros textos y sacados de su contexto locutorio, atrae la atención del lector sobre la escritura, en cuanto a elaboración estética y producción de significado. ¿Ah? O sea, hay una conciencia del lenguaje y de la construcción discursiva
mucho más marcada en esta segunda modalidad que en la primera. Que pasaría, digamos, la función referencial es como que pasa por alto el lenguaje, en definitiva, ¿no? El lenguaje es un vehículo para contar, ¿no? Acá el entramado de cómo armar ese conjunto de voces forma parte también de la propuesta textual, en definitiva. ¿Ah? No sé si antes de, bueno, de darle la bienvenida a Andrea, porque se fue sumando más gente, agradecerle muchísimo la posibilidad de participar en este curso, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, un poco para ir cerrando esa primera parte. ¿No? Bueno, muy bien, entonces, Andrea, escuchamos. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Bárbaro, sí. Yo me Eh, silencio si no molesto, ¿está? Gabriela va a poner un PowerPoint por momentos, ¿no? O sea, que no esté siempre la imagen. Por ejemplo, ahora sí me gustaría tener la primera imagen. Eh, bueno, la literatura de la Shoah es, la palabra Shoah es de poco uso, pero cada vez se impone más. Es una palabra hebrea que significa catástrofe y que ya está en la Torá, en la Biblia. Devastación. Porque la palabra holocausto muchas veces se rechaza porque significa, es una palabra griega que significa sacrificio a los dioses por el fuego. Y la verdad que lo que sucedió no fue ningún sacrificio a los dioses, más bien. Entonces, pero es el término popular. En mi tesis yo busqué definir las características de esta literatura y en particular en el Río de la Plata. Eh, También su identidad y sobre todo el problema de la denominación, las palabras, cómo denominar a estos textos que nacieron a partir de la conjunción entre experiencia y escritura, desde la Segunda Guerra Mundial hasta casi nuestros días. Sobre todo en la posguerra hubo una eclosión de este tipo de escritos. Se produjo un corpus de autores que, si bien es finito, o sea, en el tiempo, porque se mueren, durante el tiempo en que estuvieron en el mundo, produjeron, y es una cosa muy curiosa es que se resisten a ser considerados escritores. Hasta Primo Levi, el escritor mejor del siglo XX italiano, dice que él no era un escritor. Entonces sería una serie de obras. Esto se plantea mucho entre los estudiosos de la literatura de la Shoah, que se escapan de la tradición crítica, que no aceptan los convencionales criterios de la tradición crítica, por ejemplo, el concepto de género literario. Lo que fundamenta esta literatura es el vínculo empático con el lector. Es permanentemente una búsqueda con el emisor, hay una búsqueda permanente de contacto con el lector, e incluso hasta una aspiración de modificar el mundo, o por lo menos agregar a la historia, ¿no?, algo no dicho, no sabido. Entonces es una literatura compuesta desde una vivencia muy extrema. Masacres ha habido siempre en la humanidad, terribles, pero hay cierta unanimidad entre los estudiosos, entre los historiadores, de que hubo una especificidad en la Shoah, en el Holocausto, que fue la incorporación de la industrialización y la tecnología en la muerte a un extremo que no se había dado antes, ¿verdad? Sin duda son textos con una enorme fuerza fáctica. Pasamos a la segunda diapositiva. Buscan modificar, Gabriela, pasamos a la segunda diapositiva, ahí está. Buscan modificar, se sienten como artefactos, no se sienten como literatura estos textos a sí mismos, no se piensan como literatura. Es un grupo de obras que se desarrolló básicamente en Europa, pero también en los países que recogieron el puñado de sobrevivientes, que quedó una minoría, muy minoría, que todos estos textos lo que tienen en común es que hay
hay dos acciones. Por un lado está la acción vivida, que es denodados esfuerzos por permanecer vivo. Ahí se le da un valor a la vida muy grande en estos, se honra la vida en cada gesto, por salvarse y por salvar a otro. Y luego está el acto de escribir, que también es otra forma de honrar la vida, ¿verdad? Que genera un efecto de resistencia y resiliencia, y lo cual produce en el lector una gran admiración. Por un lado, uno vive, leyendo estos libros, una admiración hacia las víctimas, pero también una vergüenza por la condición humana, ¿verdad? Por los seres humanos que fueron capaces de perpetrar y de admitir eso, como los observadores pasivos. En el Río de la Plata llegó un número importante de sobrevivientes. A Uruguay llegaron entre 3.500 y 5.000, no se sabe, a Argentina bastantes más. Todos fueron víctimas de la tortura, de distintos tipos de tortura. Y según Ruth Kruger, que es una sobreviviente, dice que quien ha sido torturado lo sigue siendo toda la vida, porque la tortura queda en la memoria. Y estos autores, pasamos a la otra diapositiva, acá van a ver los nombres, son los que yo tomé para hacer la tesis, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva, ¿no? Ana Vinokur, Jill Reichmann, Newsea Weingarten, Jacobo Polakiewicz, Charles Papiachnik, José Schicht y Jacques Fuchs. Los cuatro primeros, todos nacieron en Polonia, pero los cuatro primeros se hicieron ciudadanos uruguayos, no querían ser polacos, querían ser uruguayos, y los otros tres son argentinos. Tuvieron una larga vida aquí en Uruguay, pese al trauma, ¿no? Escribieron, pese a la tortura, tuvieron hijos, tuvieron vidas razonables, ¿no? Aunque parecería que la herida nunca cierra, eso es lo que se dice. Pero es una literatura bastante desconocida. Bueno, a veces se preguntan para qué, ¿no? Porque es verdad que muchos sobrevivientes guardaron silencio porque sabían que mucha gente no les iba a creer, tenían el peligro en ciernes del negacionismo permanentemente, ¿verdad? Pero tarde o temprano, generalmente, salvo los suicidas, por ejemplo, muchos se suicidaron después de sobrevivir, que empezaron a hablar. Y bueno, luego surge la posibilidad del libro para llegar a más receptores, porque la escritura, como dice Maciá, tiene como un carácter de juramento, de solemnidad. Esto en la historia de la humanidad siempre ha sido así, una veracidad da la escritura, ¿verdad? Y por otro lado, la escritura es una investigación. Ellos en la escritura encuentran una indagación que pueden ir más allá de la oralidad, ¿no? Ahora bien, estos textos son extraños porque uno no los puede tomar como lector como un texto más, estos emisores son seres que fueron objeto de un plan de destrucción masiva, ¿no? Los nazis querían eliminar millones de personas inferiores en el mundo, junto con los judíos, los gitanos, los homosexuales, los testigos de Jehová, los comunistas, o sea, es muy grande la lista. Yo trabajo autores judíos, pero hay grandes autores de la resistencia francesa, por ejemplo, Jorge Semprún y Robert Antelme. Si tú lo quieres mostrar están las fotos de Antelme, por ejemplo, de Primo Levi de Antelme, que es el francés. Bueno, el tema es que estos textos, uno puede pedirle calidad literaria a estos textos, no es una banalización de estos textos, porque según Hoffman, cuando se ha vivido una catástrofe, no, lo que menos importa es la calidad literaria, eso dice Michael Hoffman, que se sustituye la pretensión de literariedad por la sed de autenticidad, ese pacto que hablaba la profesora recién. Pero todo es conflictivo, incluso el término sobreviviente es conflictivo, ¿no? Yo la palabra víctima la encuentro mucho más redonda. Me peleé con Aldo Mazzucchelli por este tema, porque él decía que nadie era víctima, que todo el mundo tenía algo de verdugo, él sí, Agamben, ¿no? Pero
Yo creo que no es lo mismo sobreviviente que víctima. Víctimas fueron todos. El sobreviviente es aquel que estuvo en el lugar límite y parece haber superado la prueba, ¿verdad? Eso es relativo porque hasta qué punto se supera esa prueba. Y por otro lado hay un montón de escritores que fueron víctimas pero no fueron sobrevivientes, los escritores de diarios íntimos que fueron, como la inmensa mayoría, masacrados. Otro término que resulta muy incómodo al estudiar esta literatura es la palabra seleccionar. Seleccionar títulos para hacer un canon. A mí me repugna. ¿Por qué? Porque la palabra selección es una de las más funestas de los campos de exterminio. Era la palabra que utilizaban los nazis en su lenguaje burocrático, eufemístico, para decidir cuándo un día se juntaban todos los prisioneros y se decía, este va a la cámara de gases. No. Si fuera un campo de esclavos natural, se elegían a los más fuertes para sobrevivir o a los más duchos en una profesión. Pero como en los campos, más allá del plan de Heydrich, fueron el caos y el absurdo, fueron muy racionales los SS que estaban allí, elegían según su capricho, ¿verdad? Entonces no había tampoco una norma, una ley de quién permanecía vivo y quién no. No tienen nada de explicación en los campos, como dice Primo Levi. Y entonces la palabra seleccionar me da un poco de esa omnipotencia. No me gusta seleccionar textos para hacer un canon. Sobre todo con la vitalidad del discurso negacionista, ¿verdad? Y otro gran tema de la literatura de la Shoah es esto que están diciendo acá en la placa el Primo Levi y Robert Rantelme, que es la inefabilidad, la imposibilidad de decirlo por la palabra, pero al mismo tiempo tienen una deuda con los muertos enorme, ¿no? Entonces necesitan hablar. Es como un deber de memoria, una gran deuda, creo que esto lo hablaron con Jacques Fuchs dice que esta literatura es como una lápida, me encantó esto, como una lápida de la tumba que no tuvieron todos estos muertos que fueron convertidos en ceniza y en humo, y ustedes saben qué importante es la lápida en ciertos grupos, ¿verdad? Otro tema conflictivo es el pudor. Perdonen que estoy yendo muy rápido, pero mi tesis tenía 300 páginas y yo ahora en un minuto quiero sintetizar un poquito. Pero el pudor, Primo Levi, que es nuestro gran escritor, tengo que escribir lo que no sabría decir a nadie, evita hablar de los detalles macabros, ¿no? Y también Fuchs, el argentino, decía, cuido a la gente, tengo miedo a asustarlos, de transmitirles angustias, mi objetivo no es mostrar el horror, sino lo que se perdió, toda la vida que se perdió. Bueno, pero esto no puede ser impuesto como una ley por algunos sobrevivientes, tenemos otros como Newsia Feingarten, que cuenta el episodio del SS que también muerde a la par del perro. Y entonces no puede haber una arte poética para los que han vivido esa catástrofe. Hay mucha inseguridad también en cómo denominar a toda esta literatura, dijimos, porque no si bien todos los judíos fueron víctimas, no todas las víctimas fueron judíos. Entonces decir literatura de la Shoah es un poco dejar por fuera a todos los 500.000 gitanos que murieron y los resistentes. Pero entonces la idea no es dejarlos fuera, es también estudiarlos conjuntamente, ¿sí? Que son además extraordinarios testigos, como Jorge Semprún. Bueno, ahora tendríamos que pensar por qué hay tantos libros, fue una enorme cantidad de literatura que se produjo en la posguerra de judíos sobrevivientes, y bueno, porque los judíos están en contacto con el libro desde la cuna prácticamente, ¿verdad? De la familiaridad con la escritura, con la palabra, para deducir la dificultad de lo real, ellos parecerían haber convivido con eso desde siempre, por la Biblia, y entonces parecería natural que escribieran libros. Ahora, ¿en qué lengua? Porque, claro, ellos venían del yiddish, muchos, o del ladino, en el caso de los judíos del sur, de los judíos griegos, yugoslavos, búlgaros, hablaban ladino, hablaban español del siglo XV. En el caso de los judíos del centro de Europa, hablaban yiddish, que es una lengua alemana muy antigua, con préstamos del hebreo. Pero ellos no escriben en yiddish estos, bueno, algunos sí, pero luego lo transforman en español. ¿Por qué?
porque es la lengua de los hijos, es la lengua de la descendencia y es la lengua del diálogo, y ellos quieren crear una nueva vida aquí, y entonces escriben en uruguayo, en argentino, y además hay que preguntarse hasta qué punto las lenguas pueden hablar del dolor, del llanto, no sé, ¿qué lengua es el llanto, el miedo? ¿Tienen lengua? ¿Hay palabras para ¿no? Los gritos nazis, por ejemplo, que se recuerdan en la memoria, ¡Haus! Que era en alemán, ¡rápido! Y era lo primero que les aullaban cuando bajaban del tren. Eso está en alemán, y se incorpora en la memoria en alemán y punto, aunque no se quiera. Bueno, entonces hay todo un viaje, no solamente el viaje en tren, el viaje iniciático, sino también el viaje por las lenguas, ¿verdad? De ahí es una Babel, los campos. Así empieza, vamos a la cara de Ana Binocur, que es acá, es más adelante la primera mujer que vemos. A ver, cuando aparezca la mujer nos detenemos. Ana Binocur era una niña de 12 años, un día llega a su casa y le dice, mamá, mi mejor amiga me dijo que no podía ir más a la escuela. ¿Cómo? Le dice la madre, y la madre pregunta, ¿por qué? Porque no sabía, bueno, porque mi mejor amiga me acaba de decir que yo soy judía, que no soy polaca, entonces no tengo derecho a ir a la escuela pública. Entonces ese polaco que era su lengua materna, al igual que el irish en la casa, empieza a sentirse ajeno. Estaban aplicando las leyes de Nuremberg, recientemente invadida Polonia. Sin embargo, la lengua polaca le salva la vida. En el campo había una torturadora, una capa, en el barracón donde estaba Ana, que era absolutamente feroz, y solo se calmaba, ¿no?, de sus ataques de ira, donde pegaba a una presa hasta matarla, con la dulce voz de Ana Benkel, cantándole canciones de su infancia en polaco, o sea, y luego aquí, cuando vino aquí, no escribió en polaco, sino que, perdona aprender el español, pero una vez que lo hizo, se puso a escribir sus cuadernos que fueron pioneros en el año 72 en América Latina, es uno de los primeros testimonios que hay sobre la Shoah en Latinoamérica, y lo escribió ella en español. Le preguntaba a su hija Rita, la adolescente, cuando tenía una palabra en la punta de la lengua, le preguntaba y la hija le traducía, y así lo logró, ¿no? Y con sus libros, esta gente logra una refutación del verdugo. Eso es algo muy, porque a la gente dice que yo estoy loca por estudiar estos libros. Me dicen, estás loca, ¿cómo vas a estudiar la literatura del Holocausto? ¿Cómo te vas a pasar 10 años estudiando literatura sobre muertos y montañas de cadáveres? Y yo les digo, no, pero es una literatura sobre la defensa de la vida. Es la negación del verdugo. El verdugo, ¿hasta qué punto triunfó? Sí, por supuesto que ganó la guerra en muchos aspectos, porque murieron muchos millones de seres humanos, pero desde el momento en que esta gente produce libros, tiene hijos, eh, genera una familia numerosa, se está salteando la prohibición de vivir. Y entonces, bueno, no sé si tengo algún tiempo más para contar una anécdota de Ana. ¿Tengo un minutito? ¿Me das? Bueno, quería contar un episodio que cuenta Ana. Uno siempre la ve muy fuerte, ¿verdad? Uno la ve muy fuerte, y sin embargo, al final del libro, sin título, se llama su libro, hay un pasaje en donde uno la ve que deja de ansiar vivir. Y es el momento en que después de las marchas de la muerte, ustedes saben que los campos de concentración, para que no llegaran los rusos y vieran lo que eran los campos y después fueran juzgados los nazis, los campos fueron dinamitados y los presos fueron llevados en enormes filas hasta Alemania, caminando en la nieve día y noche, y el que se caía, un tiro en la nuca. A Ana le hicieron esto y llegó al mar Báltico y se metieron en un barco que parecía la Cruz Roja, pero era la Wehrmacht, lleno de armas. Entonces los aliados lo descubrieron y tiraron bombas. Allí había 2000 prisioneras de los campos, y allí Ana se hizo muy amiga de una Bianca, una cristiana que
pertenecía también a una familia judía, aunque era cristiana, la gente seguía a sus seres queridos a la muerte, ¿eh? Eso es interesante, había muchos que seguían a su familia adoptiva, ¿eh? Y Anka la ve a Ana, y Ana se ve con el síntoma de la desnutrición extrema, pesaban 28 kilos, que se les hinchan las pantorrillas como globos, cuando tenés extremadamente hambre. Y entonces no podía salir del barco, las vinieron a salvar, no sé, otro barco, y las hicieron pasar por una pasarela de una tablita, y Ana no podía caminar. Entonces Yanka, también con 30 kilos, la agarró de la cintura y la ahogó. Y ahí es la única vez que se ve a Ana temblar en su voz. Y es el momento en que nos interpela más a los lectores. Con esto cierro, porque dice la Ana posterior, ¿verdad? La que medita y escribe, dice, ¿cómo pudo suceder esto como si el mundo no existiera? O sea, el mundo negó, no lo quiso ver. ¿Cómo pudo ser humanamente posible? Bueno, no sé, si quieren, miramos la última placa y leemos los grafitis que Ana recordaba de la pared de Auschwitz. Ahora estoy observando algunos escritos en la pared. Con seguridad los escribieron con alguna piedrita o con alambre. La última. Por si alguien llega a sobrevivir a esta Gehenna, este infierno, que sepan que estuvo aquí XX. Las mujeres dejaban su nombre. Y casi todas piden lo mismo, dice Ana. No olvidar y no perdonar. Sigo leyendo. Perdonar es un crimen, es participar en él. Otro graffiti. Libertad y justicia, ¿dónde están? Bueno, no sé si les suenan estas frases. Sí. Como la historia nos llegó a nosotros también. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Sí, Andrea. demasiado rápido. No, sí, deberíamos haber hecho Gracias. más cantidad de encuentros, así nos sacábamos las ganas de poder plantear más cosas, pero bueno, hay muchos puntos de contacto, vos no pudiste estar ayer, pero muchísimos puntos de contacto con varias cuestiones que yo planteé ayer, ¿no? La cuestión del negacionismo dentro de la teoría y la crítica sobre el testimonio, ¿no? Esa dependencia del testimonio con querer ser escuchado también, ¿no? Es decir, el salir en un contexto en el cual también haya una escucha empático que pueda conectarse con ese texto. La cuestión de la inefabilidad, del deber de memoria, en fin, hay como un montón, me parece, de aspectos. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, Andrea, o comentario, lo que quieran, antes de cerrar la intervención de ella. Bueno, ahí tenés un agradecimiento en el chat que dice, gracias Andrea, la historia se repite y lo vivimos en las dictaduras latinoamericanas, de Adriana, Elena, excelente. Y evidentemente es una perspectiva que yo no toqué, y por eso me pareció sumamente rico que vos también pudieras dar tu aporte. Les recomiendo leer un libro que conseguí muy barato en Mercado Libre, es argentino, de Federico Finchelstein, no sé cómo se dice, la Argentina fascista. Y hace todo un itinerario por los movimientos filonazis en Argentina en los años 20, 30, 40, Perón, etcétera, etcétera, y los 50, cuando estaban los nazis allí, ¿verdad? Y cómo todo eso va a dar a las dictaduras del año 76, a la dictadura del año 76. Hay una genealogía exacta, y impresiona mucho. Nosotros nos creemos muy demócratas en Uruguay, pero aquí también hubo nazistas, nazis también. Quería preguntarte, en realidad, Él se casó acá. si son siempre en primera persona, es decir, si los propios sobrevivientes son los que testimonian.
Claro, porque yo elegí solamente a aquellos que tomaron la pluma, no sé si quedó claro. No, no toman un intermediario letrado. Lo más común es que el sobreviviente, por la dificultad lingüística, contrate, actualmente están muy viejitos, contratan un letrado, por ejemplo es el caso de Ruperto Long, que está haciendo dinero con eso, ¿verdad? Contratan un letrado y le explican. Pero estos que yo tomo son como Primo Levi, como Van Telme, como Semprún, ¿no? Como Elie Wiesel, como Paul Celan. Son ellos que toman el lápiz y luchan por encontrar la palabra, a veces en una lengua prestada. En el caso de los europeos no fue tan difícil volver a su casa y recuperar su lengua, como Primo Levi, ¿no? A veces estaban en el exilio, como Semprún, que tuvo que escribir en francés. Pero Elie Wiesel, por ejemplo, que fue Premio Nobel de la Paz, tuvo que hacer un itinerario, nació en Rumanía y luego fue trasegó por los campos de Alemania de concentración, quedó hecho un esqueleto, un cadáver a los 16 años, luego estudió en Francia, y luego escribió un libro enorme en yiddish y lo publicó en la Editorial Argentina de Buenos Aires, que en los años 40 publicó 55 libros en yiddish, increíble Buenos Aires, había teatro en yiddish, todo eso murió, ¿verdad? Y alguien le dijo a Elie Wiesel, tenés que reducir este libro porque es una maravilla, pero nadie te lo va a comprar con tantas 1000 páginas. Entonces hizo su obra maestra, que es La Noche, y ahí salió en portugués, en Brasil, y luego en francés, y luego él ya después se fue a Estados Unidos y fue angloparlante. O sea, es increíble las vueltas, los entresijos de la geografía y la historia. Bueno, no hablo Bien. más. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, en realidad, en este ratito que nos queda, la idea sería dejar planteado algo con respecto digamos, al periodo anunciado en el curso, que son los años 80, que evidentemente es una década que yo voy a proponer muy limitada en su enfoque, es una década que daría para muchísimo, y para nada voy a agotarla. Lo que sí quiero dejar planteado, bueno, un poco cómo es el proceso del género testimonial, ¿no? En lo que es la literatura de los años 80, a los efectos, en su momento yo lo hice para encuadrar esas dos novelas que tomé como objeto de estudio para la tesis, ¿no? Entonces, para poder pensar en una periodización del desarrollo del testimonio, de la postdictadura en adelante, en realidad recurro al trabajo que hace Alfredo del Sugarat, en realidad. A ver si lo puedo mostrar acá. Este librito se llama El discurso testimonial uruguayo del siglo XX, en realidad abarca todo el siglo. Yo me voy a detener específicamente en las etapas del género testimonial de la postdictadura. Es una periodización sencilla, digamos, pero me parece que al mismo tiempo rentable, digamos, para poder pensar la cantidad de textos. En su libro él incluye un epílogo muy extenso donde da cuenta justamente de los distintos testimonios que fueron publicándose en Uruguay. Y él reconoce 3 etapas, ¿no? Una primera etapa de auge del género testimonial, que en realidad iría en esa primera postdictadura, del 85 al 89. ¿Qué pasa en el 89? Hace caer esa primera etapa de auge. Bueno, entre otros factores, está evidentemente el resultado del plebiscito del año 89, que es como una también caída fuerte en esto de digamos, el escucha, del cual tanto hemos hablado. Es decir, la sociedad está dispuesta a escuchar lo que un testimonio sobre el terrorismo de Estado y la dictadura uruguaya tiene para decir, cuando el resultado del plebiscito lo que hace es
poner un manto de impunidad sobre esos hechos. Bueno, lo que ocurre en la década, en prácticamente toda la década del 90, es que la publicación de testimonios sobre la dictadura baja muchísimo, y el Sugarat lo entiende como una etapa de intermedio, va desde el año 90 al año 96. ¿Por qué él marca esta fecha? Y bueno, porque empiezan a sucederse algunos hechos políticos, sociales, en el Uruguay, que de a poco hacen volver a aparecer el testimonio, y por lo tanto el interés por publicar los testimonios, ¿no? Tiene que ver con el inicio de las marchas del silencio, que tenemos con los mayos hasta el día de hoy. Iniciado el gobierno de Jorge Valle, aparece esa Comisión para la Paz, que empieza de a poquito a dar algunos avances en esa línea. En lo que tiene que ver con los testimonios de mujeres, empiezan a organizarse colectivos de mujeres que dan cuenta, digamos, de esos relatos de experiencias sufridas en la cárcel. El texto más conocido es el de Memorias para Armar, que tiene varios tomos, ¿no?, de testimonios de mujeres. En fin, hay un conjunto de hechos, en realidad, que activan la aparición del testimonio, y eso lleva al Sugarat a hablar de una segunda etapa de auge, que sería en adelante, y que al momento de publicación del libro, él consideraba todavía vigente. Bueno, en esto tendríamos de todas maneras que pensar en que obviamente los sucesos históricos y la literatura son campos que tienen sus puntos de contacto, que también funcionan con una autonomía relativa, pero en el caso del testimonio es innegable, ¿no?, la necesidad de pensar los sucesos sociohistóricos para poder entender sus apariciones y sus retrocesos, ¿no? Quizás mucho más que en otros géneros uno puede apelar como a la historia, al desarrollo interno del campo literario, ¿no? En el caso de las dos novelas que yo elegí, dentro de lo que sería, digamos, la década del 80, lo que yo observaba con estas ficciones testimoniales, porque así decidí llamarlas en la tesis, era justamente, eran casos que venían a romper o pararse desde otro lugar lo que era esa narrativa de urgencia propia de la primera etapa del testimonio. Porque ¿qué es lo que predomina en esa primera etapa de auge del testimonio desde la salida democrática hasta el año 89? Bueno, es una narrativa de urgencia, ¿no? Es lo que se llama el testimonio inmediato, dar cuenta de lo que pasó, ¿sí? Y claramente en esos testimonios, como decía muy bien Andrea, en relación también a los sobrevivientes de la Shoah, si tenemos que poner en la balanza cuáles son los propósitos de escritura de estos textos, claramente los propósitos estéticos están relegados respecto a otros objetivos y propósitos que tiene la aparición de estos testimonios, ¿no? Hay una argentina que se llama Rosana Nofal, que ella distingue lo que son, ella llama los testimonios canónicos, que era esa modalidad que yo mencionaba hoy más temprano, es decir, cómo el acceso a la palabra escrita se juega en esa dupla de el escritor y el testimoniante, ¿no? El que brinda el testimonio de manera oral, luego el que lo elabora en la escritura. Bueno, ese es como el testimonio canónico, pensando en el panorama de América Latina. Y luego tenemos lo que ella llama el testimonio letrado, ¿no? Que
justamente estaría a cargo del sujeto experiencial que no utiliza intermediarios para dar su testimonio, ¿no? En el caso del Uruguay, fue esto lo que predominó, ¿no? Esta modalidad del testimonio, Nofal lo llama letrado, podríamos recurrir a otra terminología, digamos, son los propios testimoniantes los que cuentan su experiencia. Y ahí se abre como una diversidad de experiencias, conectando un poco con el planteo de ayer. Porque, por un lado, podemos tener los testimonios que estuvieron destinados a enaltecer una épica militante, ¿sí? De los testimonios que en realidad estaban destinados a relatar, por ejemplo, la experiencia de la tortura y de la cárcel en Uruguay. En realidad fue esto lo que predominó. Testimonios que dieron cuenta de la experiencia de la tortura y la cárcel, y que en todo caso manejaban, planteaban la cuestión de la heroicidad, en los casos que corresponde hablar en estos términos, más de la resistencia, o sea, la heroicidad de la resistencia, más que de la militancia propiamente dicha, ¿sí? Es decir, nosotros tomamos testimonios como, y voy a nombrar algunos que resultan como fundamentales o emblemáticos de esta década del 80, Memorias del Calabozo, ¿no? De Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, en realidad están centradas, es un testimonio centrado en la experiencia, en este caso bastante extrema para lo que fue la situación de presos políticos en Uruguay, de la tortura y la cárcel, más que de la etapa de la militancia, ¿sí? Incluso podríamos decir que en esta primera etapa de los años 80, la denuncia concreta, ¿no? Que obviamente también estaba muy limitada por la situación de la impunidad a nivel judicial, ¿no? Y de los riesgos que se podía correr en dar cuenta de ciertos nombres, por ejemplo, no aparece en un primer plano. Y lo que aparece en un primer plano es eso, es ese relato de la experiencia de la tortura y la cárcel. Entonces, en este panorama, digamos, hay algunas voces que resultaron más visibles que otras, por decirlo así, ¿no? Es decir, el testimonio, digamos, dio cuenta del periodo represivo anterior, ¿no? Acá me preguntan, Graciela Nofal, no, es Rosana con doble S, Rosana Nofal. Este texto de Rosana Nofal está en un libro, si quieren después les puedo pasar el dato, en un libro de Dalmaroni sobre la investigación literaria. Hay un capítulo que está a cargo de Nofal, que está súper interesante, claro, ya se centra en el caso argentino, ¿no? Pero hay algunas conclusiones que saca que son extrapolables a otros contextos, que se llama Literatura y Testimonio, justamente, y que se los recomiendo. Adriana dice, es difícil pensar que un otro pueda narrar la vivencia de un rehén. Bueno, claramente, a su vez, lo que quiero dejar instalado, y en todo caso lo seguimos mañana, es cómo también ciertas voces, ¿no? Que dominaron en el panorama del campo literario uruguayo de los años 80 sobre otras. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un libro interesantísimo de Marisa Ruiz, Rafael Sanseviero, que se llama Las Rehenas, ¿no? Digo, como para dejar planteado esos claroscuros, ¿no? que plantean estas disputas por la memoria vinculadas al género testimonial. ¿Qué es lo que dicen Ruiz y Sanseviero en Las Rehenas?
Dice, bueno, en realidad la épica se centró en la figura de ciertos rehenes, pamaros, varones, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto, de hecho, dejó fuera, ese es el enfoque que ellos toman, pero yo incluso lo voy a complejizar mañana, cómo esto dejó afuera inicialmente el testimonio de las mujeres, ¿sí? Incluso de las mujeres combatientes, por eso el texto de Sanseviero y de Ruiz se llama Las rehenas, ¿no? Incluso el testimonio de los no combatientes, ¿no? Por ejemplo, toda la dimensión que se abre en torno a los testimonios del incilio y del exilio, que no tuvieron necesariamente que ver con la situación de los presos. ¿Ah? No porque en realidad una voz venga a deslegitimar a la otra, por supuesto que no. En realidad voy en la línea de lo que planteaba ayer. Es decir, estamos hablando de procesos sociohistóricos complejos que evidentemente a medida que se va reflexionando y armando el rompecabezas, ¿no? También eso permite que ciertas voces que en determinados momentos pudieron resultar hegemónicas en la mirada que se tenía sobre ciertos hechos, también se fueran, ¿no? Ampliando, relativizando, cuestionando a partir de otras voces. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los testimonios carcelarios, incluso fuera de los integrantes del MLN, y que también resultó como un corpus, digamos, no tan estudiado en el género de la postdictadura en relación al protagonismo que sí tuvieron estos títulos, ¿no? Es decir, lo de los rehenes tupamaros varones. Todo esto que estoy planteando, estoy entrando en el campo de la polémica, así que quiero que justamente dé como para poder pensarlo, discutirlo, revisarlo, no sé, es un poco también el propósito de este curso, ¿no? Mover las estructuras. ¿Preguntas hasta acá, o dudas o comentarios antes de irnos? Dale, Leandro. Buenas tardes a todos, disculpen la entrada tarde. No, estaba pensando en el caso de El color que el infierno me escondiera, de Moreno, que él no lo hace como testimonio directo, ¿no? No como víctima, sino como, yo creo que una necesidad culpógena de alguna forma, de qué hago con todo esto, ¿no? Sí. Sí, Estaba pensando el lugar del testimonio en ese caso, ¿no? Claro, porque ahí tiene que ver justamente con una reelaboración de determinadas voces testimoniales, pero a partir de un proyecto creador de un escritor, ¿no? Que además lleva adelante esa tarea con una, digamos, también con una carrera y con una trayectoria dentro del campo literario muy extensa. En realidad, El color que el infierno me escondía es la última novela de un escritor que venía publicando desde mediados de siglo, de hecho. En ese caso... Claro, perdón, Gabriela. Dale, dale. No, culpógeno es una palabra bastante fea, bastante horrible. Pero digo, pensando en la función, cómo él accede a esa información, cuando es el primer relato testimonial de lo que está pasando, porque es un libro que sale publicado en el 80. Y uno. O sea, y uno, ¿no? Cuando nadie estaba hablando de eso, es el primero en tomar la posta, empezar a generar un corpus testimonial de todo esto. Pero tiene que ver también con la función de él ser abogado de familiares, ¿no? De secuestrados
por la dictadura, ¿no? Relacionados con los Tupamaros. De alguna cuestión hay una cuestión ética por qué publicar, me parece, ¿no? Sí, y hay otro elemento que también yo pondría sobre la mesa en este caso, que es la situación del exilio. Es decir, Ajá. bien las posibilidades que daba publicar un texto con esas características en el año 81, acá, que hubiera sido imposible, en México, con la distancia además que supone el exilio mexicano para Martínez Moreno, ¿no? Me parece que es otro elemento que también juega en este caso en particular, ¿no? La cuestión del exilio. Sí, los dos ejemplos que yo tomé, que son justamente el texto de Martínez Moreno y la novela de Fernando Butazzoni, son textos que permanentemente, digamos, requieren de un trabajo de cruce entre ética y estética. Primero porque tener como fuente testimonio sobre el pasado reciente instala el problema de lo ético en general, ¿no? Y segundo, porque en estos dos casos también hay un propósito estético. Es decir, hablamos de dos escritores que en realidad se proponen, a partir de testimonios, hacer novelas, sin que eso implique que la base testimonial no sea muy presente y muy notoria dentro del armado de los textos. A su vez, hablamos de novelas. Eso a mí desde el punto de vista teórico, digo, la mayoría sabe que soy profesora de teoría literaria, eran como dos casos fascinantes, porque en realidad me permitían justamente indagar en varias cuestiones que tenían que ver con ese cruce de novela y testimonio, precisamente. Son muy difíciles de encasillar esos textos, en realidad. De hecho, fueron leídos de distintas formas según los contextos también.